Lo que evidencia la Carta Democrática en mención es el inminente colapso de Venezuela desde el punto de vista económico y democrático, haciendo especial énfasis en la importancia de tener el referendo revocatorio este año, Roberto. Gracias, Camilo. Pasamos precisamente ya directamente a nuestros invitados. Tu primera reacción a esto, y después tengo preguntas ya para particular, pero tu primera reacción a lo que acabamos de ver. José. No, Maduro acaba de cumplir con las cosas que dice Almagro en el informe. Es exactamente el tipo que Almagro dice que está incumpliendo con todas las tesis de la democracia. Es un señor que está pidiendo que se desactive la Asamblea Nacional. Es un señor que actúa pidiendo respeto y actuando de esa manera. O sea, si alguien creía que la carta de Almagro no tenía razón, el discurso de Maduro se la acaba de dar, más allá de todo lo que sabemos de todo el proceso histórico de Venezuela. El problema también es que en 17 años, y eso tú eres periodista, uno siente cuando se precipitan los acontecimientos. Cuando tú tienes el G7 que habla de Venezuela, cuando tú tienes Paraguay que pide que se invoque el protocolo de Ushuaia del Mercosur, cuando tú tienes el secretario general, que por primera vez un secretario general hace un informe tan detallado, tan específico y tan concreto en la petición, que arrancan las peticiones, las 8 peticiones arrancan con el referéndum revocatorio. Cuando tú tienes un gobierno que el año pasado certificó con el Consejo Nacional Electoral en una semana 10 millones de firmas, ¿no? Y que certificó, sí, que las traían en una cajita para llevársela a Obama porque por la cuestión de los tipos estos. Ese mismo Consejo Nacional Electoral no puede certificar 2 millones de firmas. Y llegan y ponen al alcalde de Caracas a decir las barbaridades que dice. Y dice, por ejemplo, el 40% de las firmas son falsas. Ok, todavía te quedan 5 veces más de las que necesitaba o 6 veces más de las que necesitaba. Vamos a hacer referéndum. Tú no le puedes tener miedo a la consulta popular. Además es que es la única manera, para mí, José Hernández, con toda mi condición de secretario de la mesa, de todo lo que tú quieras, para mí la única condición que tiene Maduro de sobrevivir es ir a ese referéndum. La única manera que tiene de sobrevivir. Una de las noticias que ha pasado desapercibida es precisamente este planteamiento que hubo este fin de semana de más de 100 exmilitares, algunos de ellos en ejercicio todavía, descalificando a Maduro como, para gobernar Venezuela. Eso tiene una importancia, a mi juicio, extraordinaria, ¿no? Porque sin Fuerte Tuna no hay cambios en Venezuela. O sea, no quiere decir que necesariamente los cambios tengan que venir a través de ellos, pero ellos sí pueden impedir que los cambios se produzcan y esta manifestación, a mi juicio, tiene una importancia extraordinaria. Tú estuviste, y después quiero entrar en las preguntas ya más puntuales, pero tú fuiste uno de los que te empezaste este movimiento, Kennedy, fuiste precisamente a Nueva York, estuviste a Washington, perdón, estuviste frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, te entrevistaste con Almagro a los pocos días, semanas de él haber sido ya electo para esta posición y le hiciste este planteamiento. Háblanos de esa experiencia tuya y cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, una de las cosas, gracias por la invitación y siempre estar pendiente del tema de Venezuela. Una de las cosas que nos decía Almagro en ese momento decía, conocemos la situación de Venezuela perfectamente, estamos hablando del año de junio, julio del año pasado. Además de eso, nosotros presentamos un informe. Ustedes, ¿verdad? Fuimos con alrededor de unos 15, 16 pero después personas. Quedaron pocos, ¿no? Al final. No, fuimos siempre los mismos, pero nos atendió una comitiva, el secretario general. De tres personas. De 6 personas, exactamente, sí. Y fue muy receptivo cuando le presentamos un informe, sobre todo de violaciones de derechos humanos que se venían suscitando en Venezuela desde el año 2014, con todas las violaciones de derechos humanos que se presentaron en las protestas del 2014, febrero, marzo, abril de aquel año, y Almagro ya conocía más la situación. ¿Por qué tú fuiste a ver a Almagro? ¿Por qué tú fuiste a la OEA? Porque creo que estas instituciones hay que activarlas. Definitivamente son instituciones que durante muchos años yo he sido muy crítico a este tipo de instituciones, la UNASUR, la OEA, la ONU, pero sí creo que nosotros debemos de alguna manera activarlas, porque nosotros no podemos, claro, por supuesto, y no podemos permitir, nosotros además, todo demócrata debe creer en esa institucionalidad de estas instituciones que son muy importantes para el mundo, para la democracia y sobre todo para velar por derechos humanos. Recordemos lo que pasó en la Alemania nazi. Precisamente el mundo reaccionó después de 6 millones de judíos muertos. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que Venezuela es un charco de sangre los fines de semana por violaciones de derechos humanos, por la inseguridad, por el tema del cáncer con niños que murió, por ejemplo, el caso del año, la semana pasada, Oliver Sánchez, un niño que muere producto de que no conseguía medicina y las que pudo conseguir era porque personas allegadas les conseguían por el tema de solidaridad, fraternidad, hermandad. Pero eso es una cosa, es para nuestro cada día en la situación venezolana en estos momentos, que tú dices una tragedia
tragedia humanitaria. Y lo además de denunció una el tragedia Magro, política, y lo denunció el Magro. Pero para que tú veas, o sea, Venezuela ahorita está inserta en este proceso en una comunidad democrática, gústenos o no, Claro. que además está cambiando, porque está bien, esa comunidad democrática se giró hacia la izquierda en un momento determinado, pero está cambiando. Exacto. Hay dos naciones que tienen un símbolo distinto en este momento, y las naciones que siguen siendo de izquierda están tratando de no meterse en ese problema, porque Venezuela ahorita es un caso terrible, porque lamentablemente la chequera se le perdió. Pero es que un conflicto, o sea, la pérdida de la paz social en Venezuela puede tener puede ser una guerra civil con consecuencias regionales. Esto ya no solamente es un problema venezolano, lo venimos diciendo desde hace muchísimo Además, tiempo. consecuencias regionales terribles. Ahí están Claro. las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército de Liberación Exactamente. Nacional, los garimpeiros Esto puede arrastrar a toda la región en un del conflicto Brasil. armado. Está toda la situación de los cubanos que están instalados en Exactamente. Venezuela. Y el tema de las organizaciones delictivas que funcionan en Venezuela, que son narcotráfico. instituciones Pero además, realmente. lo que acá, o sea, un conflicto armado en Venezuela, donde el gobierno cubano termine tomando partido, puede ser realmente el quiebre de la seguridad regional de una manera inaceptable para países como Brasil o Colombia. ¿Puede Brasil o Colombia aceptar que se pierda la paz social en Venezuela y que el ejército cubano, aún con las tropas que tiene dentro de Venezuela, intervengan como mediadores sin que ellos terminen de alguna manera diciendo eso no se puede hacer? Esto es mucho más serio de lo que a veces nosotros mismos nos imaginamos. Y él es tachirense, él es de un estado fronterizo, pero nosotros tenemos... Conocemos muy bien el estado de Táchira. nosotros tenemos en la frontera, no se puede usar la frontera con Colombia, que era la frontera viva más fuerte que tenía Venezuela. Era la frontera donde más circulaban propiedades, bienes y todo. Hay instalaciones de grupos guerrilleros en el estado Barinas, Claro. Barinas, en la zona del Cantón, por ejemplo. Que es mucho más adentro de la... Pero ¿cuál es la responsabilidad de los políticos venezolanos? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos y los que hacen la concertación dentro de la Mesa de la Unidad? El caso ahorita que está aquí José Hernández, que es secretario de la MUC aquí en Miami. Yo siempre lo he dicho, es una posición muy valiente. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dicho hay que salir de esto como sea. Y los partidos le han dicho, no, hay mecanismos, hay una democracia Claro. que está planteada en una constitución y que nosotros debemos encauzarla allí. Porque si como nos sea. salimos de allí, el tema está allí va a ser el saldo muy grave y mucho peor para los venezolanos. Como sea es importante porque uno no mide, en el caso venezolano, que es una diferencia muy importante con los cubanos, y permíteme que la diga, los venezolanos hemos votado muchas veces. Claro. Y después del año 45 votamos de manera universal, directa y secreta, todos los mayores de 18 Nosotros en el año años. 52 no votamos. Mujeres, hombres, negros, del tipo que sean, votan. Entonces, el venezolano siempre vota y siempre quiere decidir por su sistema de votación. En cambio, en otros países esa suerte no se tuvo. ¿Qué va a pasar? Y por eso en este caso es tan grave que se rechace el referéndum revocatorio, porque Venezuela es un país que le gusta votar y le Pero gusta además de decidir eso, lo que está viendo la región es que si no hay, si no hay referéndum revocatorio, hay explosión social y hay la posibilidad de que esto se convierta en un conflicto militar regional con consecuencias que nadie puede en estos momentos ni Exactamente. siquiera prever. Y ¿Qué es que lo nadie pasa? quiere, y que nadie quiere, porque es muy importante Que decir nadie quiere. que uno de los primeros afectados es la oposición, la unidad Claro. democrática, porque a las puertas del poder nosotros no podemos estar invocando que haya un conflicto, porque es Exactamente. una desgracia para el país y para todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa si pasa? Primero, ¿tiene posibilidad de pasar? De pasar, De pasar, un conflicto- el referéndum, no, la carta democrática. Yo creo que- El hambre no tiene cronómetro. Sí, yo creo que ya acabo de leer que Almagro tiene en cuenta de que ya muchas cancillerías están ya analizando. Él ha dado el paso ya Exacto, me imagino yo con cancillería, consulta, por con supuesto. previa consulta. Es que es Si más, pasa, ¿qué pasa? bueno, Vamos a suponer que pase. Milagrosamente Si pasa, pasó. ¿qué pasa? Todos los países están obligados a iniciar un proceso donde se lleve a Venezuela lo más posible hacia la democracia, hacia la concertación interna para evitar que ocurran cosas. ¿Hay que eliminar el más allá de- comercio? No, el comercio depende de cada uno de los miembros, porque ahí con la activación se activa en todos los países el proceso al revés. Acuérdate que todo esto nace a partir de una doctrina que se llama la doctrina Betancourt, Sí. que es la doctrina de mantener un cordón sanitario alrededor de los países que son dictatoriales. Ese concepto se mete en la Carta Interamericana por la Y Democracia. es lo que se activa. Y es lo que se activa. Entonces todos los países inician un proceso de país a país con relación con Venezuela. Y eso depende, claro, de que haga México, Argentina, Colombia. Cada uno de todo ellos. A los dos, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Kennedy. Y vale la pena señalar esto, ¿no? Y sé que quizás a algunos de ustedes no les guste. Qué buen trabajo está haciendo la MUD, ¿no? Porque aquellos que han estado criticando a la mesa, de alguna manera se han olvidado de reconocer muchos de los méritos que ha tenido la mesa, como por ejemplo
ganar este proceso en las elecciones legislativas, la solidaridad que ha conseguido a nivel internacional y ahora poner a Venezuela, a Maduro específicamente en el banquillo de los acusados en la OEA. Muchas felicidades por la labor que están haciendo. Regresamos en solamente unos segundos.